Advertencia. Este programa puede causar una fuerte adicción al consenso. Aunque en algunos casos, los efectos secundarios pueden incluir discusiones acaloradas, debates interminables y, en casos extremos, la creación de un comité de decisiones para elegir qué serie ver a continuación. Dicho esto, disfruta con moderación y consenso. En el episodio de hoy, buenos días Diana Cazadora, carta a una ciudad improbable. Esa es la Ciudad de México. Caótica, pero ¿qué añadirías tú? La mejor ciudad del mundo. Linda, hermosa, caótica, extraña, extravagante, divertida, con algo para ver siempre. Pero siempre está viva. Siempre hay algo que hacer, siempre hay gente en muchos lugares, siempre hay gente que conocer. Creo que nunca te vas a aburrir en la Ciudad de México, a pesar de su caos y el estrés que te pueda causar. Pues creo que multicultural, dinámica, expresiva, propositiva incluso. Ciudad de México, híjole, me gusta, me asusta y no me gusta a la vez. ¿Qué pienso cuando en Ciudad de México? Musicalidad, tráfico, comida, gastronomía y mucha gente. Es caótica, pero fascinante. Comencemos con una obviedad. Toda ciudad es un consenso. Es decir, es la manera en la que muchos grupos de personas durante mucho tiempo han tenido a bien organizarse para administrar de manera más eficiente los recursos que tienen a su alcance o los que demandan tener. Bien, hasta aquí, todo bien. Pero las ciudades que crecen no siempre son la solución más evidente o son una ventaja competitiva clara. La Ciudad de México, por ejemplo, parece ser una anomalía, una solución compleja. ¿Recuerdan Zelda? Pues los chilangos somos como Link, vamos tomando decisiones cada día en las que vamos reforzando nuestras ganas de estar aquí, sea por gusto, masoquismo o simple principio de necesidad. La primera decisión que tomamos fue: ¿desean emprender un largo camino sin duración estipulada para cumplir el mandato de Huitzilopochtli? ¿Sí o no? En el aspecto histórico es muy importante comprender que los tepanecas, que estaban en Azcapotzalco, eran quienes dominaban la mayor parte del centro de México y son quienes les dan este territorio lacustre y a los mexicas para que se asienten ahí con el fin de obtener tributos en productos lacustres, ¿no? Porque es justamente lo que va a ser un gran problema el asentamiento sobre el lago. Sí fue una ciudad improbable porque se ubica en medio de un lago. Es impensable pensar que una ciudad se ubique en un medio lacustre. Por lo general, todas las ciudades previas a la Ciudad de México, e incluso todos los asentamientos en Mesoamérica, se ubicaban sobre o las orillas de los lagos, de los ríos, en donde las condiciones naturales fueran más favorables. Y del lado mítico, pues está esta idea muy bonita en el que el dios Huitzilopochtli señala que va a ser ahí donde encuentren el águila sobre un tunal, es donde deben fundar la ciudad. Entonces, no se puede entender una sin la otra porque la parte cosmogónica de los mexicas es muy importante porque es a partir de esta cosmovisión sagrada que van a fundar la ciudad, en el que la ciudad era el espacio del cosmos y así fue trazada. Entonces, se traza el centro del universo, va a ser el Templo Mayor y la traza va a ser a través de 4 rumbos que también tiene el universo, ¿no? La Ciudad de México es una sólida idea que creció sobre agua y un piso telúrico. Algo poco probable o un tanto peligroso, pero no es del todo evidente. La fundación de Tenochtitlan, claro acto de arrogancia y poder,
también tuvo una lógica: controlar el comercio de los 5 antiguos lagos. Pero los cimientos del sueño mexica fueron su fama y su megalomanía, la virtud y el vicio, el agua. Aquí se juntan los senderos, los canales, los mapas. Bien, el agua es la vida y el problema de una ciudad en la que las estaciones decidieron ser 2, cuando llueve y cuando no. Voy a abrir la ventana para que entre aire fresco. Estamos en lo que era un antiguo y pequeño islote, que apenas tenía una pequeña fuente de abastecimiento de agua. Y el problema siempre fue, por esa ubicación estratégica en la que se ubican los mexicas, cuál iba a ser el abastecimiento de agua, y la segunda, las inundaciones frecuentes a las que estuvo sometida la ciudad. La ciudad empieza a crecer sobre asentamientos artificiales, las chinampas, y esta construcción de las chinampas pues presentaba grandes retos. Primero, los hundimientos. Era una ciudad que se hundía, era una ciudad en la que teníamos temporadas de lluvias muy intensas y obligó a la construcción de grandes obras desde el periodo prehispánico para abastecer de agua, un acueducto desde Azcapotzalco en un primer momento para abastecer de agua a la Ciudad de México, que ocasiona la primera guerra del agua entre los mexicas y el señorío de Azcapotzalco, y después la construcción de grandes obras como el Albarradón de Nezahualcóyotl. La Ciudad de México convierte canales en calles y el agua en tierra que siembra esperanza. De alguna manera, los 5 lagos, aunque secos, determinan nuestra relación con el mundo. Aprendimos a separar las aguas dulces y las saladas, a conducirlos para que alimentaran nuestras chinampas y desarrollamos tecnología necesaria para traer agua potable. Incluso creamos un cielo en el que solo habitan las personas que mueren ahogadas. Veámoslo así: debajo de nosotros existe una latencia acuática. Cae el imperio mexica en 1521 y 30 días después Cortés ya está diciendo vamos a levantar una nueva ciudad, y se realiza la traza de la ciudad en 1522. Esta siempre va a ser a partir de los lineamientos, sigue algunos lineamientos de la traza mexica y se expande, ¿no? La Ciudad de México se abastecía del agua de Chapultepec. Estaba un acueducto realizado por los mexicas. Los españoles, justamente en este proceso de conquista y de guerra, rompen ese acueducto. Después lo tienen que restaurar para abastecer de agua a la ciudad novohispana. Obliga a replantear y repensar la Ciudad de México. En el periodo virreinal, cuando se decide desecar el lago, y es a raíz de las constantes inundaciones que se observan en la Ciudad de México, tenemos inundaciones en 1555, a principios del siglo XVII. La más importante es la inundación de 1629, que obliga a que la ciudad... hay un despoblamiento de la ciudad, muchas de las familias españolas migran hacia Puebla. La Ciudad de México es agua que no puedes guardar entre las manos, que no se puede poseer, pero refresca el trago. Otra pregunta del videojuego: ¿por qué seguimos viviendo aquí? ¿Cómo vamos renovando nuestro pacto con el Valle de Náhuac? Tampoco fuimos engañados, ¿eh? Desde el principio supimos que habitamos una cuenca a más de 2000 metros sobre el nivel del mar, que meter y sacar agua dependía de nuestro ingenio. ¡Agüita fresca! ¿Por qué no nos vamos de acá? Quizá es nuestra manera de tener un rincón cerca del cielo. Pero hay una intención política de preservar que esta sea la capital del virreinato y la ciudad más importante del virreinato. La característica lacustre de la ciudad siempre va a representar un gran problema para las autoridades virreinales, y es ahí donde desarrollan muchísimos proyectos para el desagüe del valle y la modernización, por decirlo así. Todo el tiempo se ha ido modernizando, ¿no? En el siglo XVI, cuando hablamos de los problemas del desagüe, se ha modernizado, ¿no? Se ha enfrentado problemas tecnológicos. Bueno, se han tenido que enfrentar los problemas a partir de aprendizajes y desarrollo de tecnología y de conocimientos a lo largo de todos estos 5 siglos. Entonces siempre ha sido una ciudad en que su desarrollo urbano ha estado marcado por varios aspectos que la hacen muy vulnerable. Una, la carencia de agua.
O sea, siempre hemos tenido que estar importando agua de fuentes lejanas. En el Virreinato se construyen acueductos para importar agua desde Chapultepec, luego desde el Desierto de los Leones, luego ya en el Porfiriato se importa agua desde Xochimilco, más tarde desde Lerma, más tarde desde el Cutzamala. Entonces siempre ha sido nuestro gran problema enfrentarnos a la escasez de agua en la ciudad y eso ha obligado a replantear, digamos, el desarrollo urbano de la ciudad en muchas ocasiones. En segundo lugar, las inundaciones. La ciudad ha requerido de obras costosísimas para el desarrollo urbano, como la construcción ya en la actualidad del drenaje profundo, de un sistema de bombeo para el Gran Canal, de túneles emisores, para evitar que esta ciudad se inunde. Y esa extracción de agua que también hacemos desde el acuífero de la Ciudad de México, desde abajo de la Ciudad de México, ocasiona hundimientos en el suelo de la Ciudad de México. El suelo, en su mayoría en la Ciudad de México, es un suelo de arcillas con un alto contenido de agua, muy compresibles. Entonces los edificios siempre están en un constante hundimiento, tenemos que estar haciendo grandes obras de ingeniería y cimentaciones muy costosas para los edificios para evitar que tengamos problemas, sobre todo de colapso y de riesgo sísmico. Y esa ha sido como, digamos, la constante en el crecimiento de la ciudad. No te vayas. Cuando regresemos, ¿cuáles son los monumentos favoritos de los chilangos? Bienvenido de vuelta. Convocamos a 9 chilangos con una consigna: que en los últimos 9 días no hubieran consumido tortas ahogadas, cochinita pibil o burrito norteño, para que nos respondieran cuáles son sus monumentos favoritos y los más representativos de la Ciudad de México. El primer lugar definitivamente es el Zócalo, el corazón de la ciudad definitivamente, donde pasa de todo, manifestaciones, conciertos. Y yo creo que el Ángel me gusta mucho. Son como muy... Es como lo más representativo de la ciudad. Pues nuestro Ángel de la Independencia. Creo que es bonito. Me gusta mucho el Palacio Nacional. Es bellísimo, su arquitectura es preciosa, la historia, todo. Ahí transcurre en el Palacio Nacional. También me gusta mucho, no sé si Chapultepec cuente. El Monumento a la Revolución, el Castillo de Chapultepec, que no sé si se considera como un monumento. Indios Verdes porque yo paso muy seguido ahí. Creo que los más trascendentes son los que últimamente se han retomado, como los que están en Reforma de los 43, la Plaza de las Mujeres. Está donde quitaron el de Cristóbal Colón y pusieron el de, ¿cómo se llama? La mujer que lucha, no me acuerdo cómo se llama. La glorieta de las mujeres que luchan. Creo que ese actualmente es algo que deberían haber hecho desde hace mucho. Ciudad Universitaria, el Palacio de Bellas Artes. El Palacio de Bellas Artes, porque ahí todos los que venimos de fuera nos impresionamos. La ciudad ha construido sus propias proporciones, como si dentro de cada persona que llega a habitar este valle existiera una tendencia por lo grande. Su plaza central, su estadio Azteca, su mercado de abastos, el mural más grande del mundo. ¿Acaso es una manera de supervivencia? Resistimos en los detalles, nos pusimos de acuerdo para no morirnos. Agua que nos revive o nos ahoga. Es importante señalar justamente que la Ciudad de México ha ido mutando, ha ido transformándose, es una ciudad completamente dinámica. Pues si bien he marcado estas pautas a través de la historia y algunos problemas, dependiendo del contexto en el que se está hablando, no ha dejado de transformarse. La urbe novohispana está el alumbrado con faroles de velas de cebo. Se sacan afuera de las casas estos faroles para alumbrar con estas velas de cebo y se dice, bueno, todos, excepto los días de luna llena, tendrán que salir con sus faroles a alumbrar, ¿no? Y entonces ahí es una modernización, estamos reglamentando algo, ¿no? Para el beneficio de toda la comunidad. Después ya se van a contratar los guardafaroles,
¿no? Ya el ayuntamiento se encarga de pagarle a ellos para que se alumbre la ciudad. Pero ya en la época de Porfirio Díaz ya está el alumbrado público que se ha ido transformando a lámparas de gas, con uso de trementina, otros materiales y después ya con la luz eléctrica. Otro aspecto muy importante es el trazado de vías para los automóviles, bueno, para los carruajes primero, para los tranvías de mulitas, después los tranvías de vapor, después los tranvías eléctricos, pero este trazado de espuelas, de líneas para el tren, para los tranvías, es una gran modernización. La Ciudad de México se conecta ya a partir de las líneas del ferrocarril que van a ser 4 o 5 líneas principales para conectar a la Ciudad de México con el país y un crecimiento económico sin precedentes, ¿no? Cuando migrantes, viajeros y paseantes llegan al valle, responden a una pregunta. ¿Deseas quedarte en esta cuenca? La ciudad es un consenso constante. A veces consciente, a veces intuitivo, pero parece que estamos obligados a crear una base compartida, una nueva versión del idioma, una comida, un propio calendario. En la Ciudad de México no hay saberes aislados, todos resisten al compartirse y transformarse. Incluso nuestra ciencia, nuestros saberes, nuestra manera de convenir la resistencia. Además de las pestes como el sarampión, etcétera, una de las grandes consecuencias de mortandad fue la construcción de la ciudad novohispana, porque ponían a los indígenas a construir en condiciones muy, muy demandantes. Cuando se empiezan a dar las primeras epidemias digestivas, principalmente amibiasis y salmonelas, lo que se va a hacer es mandar a publicar órdenes, tanto en cualquier lenguaje indígena. En México tenemos el hospital más viejo de toda América, que está justo en la estación Pino Suárez. Ese hospital específicamente es un ejemplo que usamos de cómo en un momento específico de la humanidad en el que se presentan enfermedades sin importar si esa persona que está enferma es ibérica, es árabe, es musulmana, es judía o es indígena, lo que se hace es integrar los conocimientos médicos y brindarle un bienestar y salud a esas personas. ¿Esto por qué lo digo? Porque este hospital de Jesús, el Hospital de Jesús tal cual, va a ser el primer centro donde se van a combinar todos los saberes en una institución, ¿no? Todos los saberes médicos de la época. ¿Para qué? Para brindar salud. Las urbes están vivas, no nada más son construcciones de cemento o de materiales, sino que son espacios vivos en el sentido de conforme van siendo mayores o menores las necesidades y demandas de los seres humanos, también las ciudades se van modificando. En ese sentido son organizaciones u organismos vivos. ¿Y qué implica vivir en las grandes urbes, todos juntos o todas juntas o todes juntes? Significa realmente reevaluar al ser humano y los espacios, no nada más decir que los espacios son para un beneficio propio, sino que también nosotros de qué forma podemos beneficiar a los espacios. ¿Para qué? Para tener una vida armónica. México es una orbe que cambia, se disfraza, pero siempre parece la misma, que expulsa y atrae. Hay una ciudad que es una versión distinta, una ciudad que empuja, que no siempre es dócil, pero nunca te abandona al hambre. Es una ciudad en la que se puede sobrevivir de la mejor manera. Nunca resolvemos problemas, pero los sorteamos. El alambre que todo lo soluciona, el trapo que tapa la fuga de la regadera. A la ciudad todos llegamos para resolver un problema, para encontrar una segunda oportunidad, para crear una nueva versión de lo que creemos que somos. Siempre la ciudad se ha marcado una división socioespacial a partir de la economía. Europeos, los criollos van a tener las mejores tierras en la Ciudad de México, los mejores lotes, y la gente se va yendo, los pueblos indígenas, etcétera, se van hacia las orillas. Entonces, se repite con el porfiriato. En el porfiriato es el mayor crecimiento de la Ciudad de México. Se da un surgimiento de fraccionamientos a lo largo y ancho de la ciudad, y esto también va generando colonias proletarias que van quedando sin servicios. Ahora, la ciudad siempre ha sido el centro cultural y político del país. Entonces eso ocasionó un fenómeno de migración importante a partir del siglo XX.
Y en la segunda mitad del siglo XX, la Ciudad de México ya era el centro industrial más importante del país. Ocasionó un fenómeno migratorio muy importante y un crecimiento urbano muy acelerado, sobre todo a partir de la década de 1950. Este crecimiento urbano no siempre ha sido planificado adecuadamente. Por un lado, tenemos que proveer de servicios, de electricidad, de agua, a toda esa población que fue atraída aquí como el gran centro industrial del país. Ah, picositos, ¿verdad? ¿Picositos, cabrón? Siéntese, ingeniero. Perdón, Jesús. Tráigase un refresco para el ingeniero, acomídase. O sea que sigue siendo la Ciudad de México el mayor polo de atracción. No solo ya para inmigrantes nacionales, sino también para extranjeros. Lo que pasó con la pandemia fue que con el home office, el trabajo en casa, mucha gente, sobre todo de Estados Unidos, empezó a venir a la Ciudad de México porque las rentas eran baratas para ellos que pagan en dólares. Se ha gentrificado la Ciudad de México. Entonces, otra vez, la especulación inmobiliaria es un gran problema. Entonces, estos son los grandes retos, ¿no? Pero es una ciudad que en la actualidad tiene más de 22 millones de habitantes, de los cuales más de la mitad vive del lado del Estado de México, alrededor de 9.2 millones de habitantes en la Ciudad de México, y el gran reto siempre es proveer de servicios, de vivienda adecuada, de agua, de electricidad y de servicios adecuados que en la actualidad constituyen derechos en la Ciudad de México. Una ciudad es un catálogo de problemas, una colección de obstáculos, pero tiene la posibilidad de sobrepasar. Los humanos descubrimos que estar juntos es la manera más eficiente de cuidarnos. Al mismo tiempo, las ciudades crearon sus propios fantasmas y amenazas. Pero en la cuenta final, la Ciudad de México es más grande que la suma de sus partes y los miedos individuales se empequeñecen ante las virtudes colectivas. Solo pensemos esto por un momento. ¿Cómo hacemos para cubrir la demanda calórica de más de 20 millones de personas en una olla sobre una meseta tan lejos del mar? Ciudad de México, te amo por tal y como eres. Sé que no eres perfecta en muchos sentidos, pero es donde me tocó vivir y donde gran parte de mi vida está aquí. Pues aquí vivo y me gusta lo que veo. Y la verdad me hace sentir bien. Pues que la quiero mucho, que muchas gracias por enseñarme tantas cosas, que a pesar de que sea algo peligrosa y algo extraña, me encanta que sea tan caótica. No le cambiaría absolutamente nada. Así es perfecta tal cual como es. Creo que la ciudad también está conformada por las personas y las personas que se desarrollan en ella pues generan ese espacio también, ¿no? Me salvó. Nada, o sea, que me enseñó que ese sueño que yo tuve de niña de ver el Palacio de Bellas Artes cuando fuera de noche, se podía hacer realidad. Y a partir de ese sueño que hice realidad, he cumplido muchos otros gracias a esta ciudad que me ha recibido. Hay un camino para todos aquí. Como un espacio en el que se desarrolla la vida cultural, económica, social, es el espacio más vivo por excelencia. Un caos ordenado. Existen un conjunto de reglas sociales en la ciudad que permiten que esta ciudad sea rica, diversa, la ciudad más interesante quizá en toda América Latina. Ahora, todo ese proceso que parecería caótico tiene una serie de acuerdos sociales y de reglas que nos permiten una convivencia muy armónica para una ciudad de 22 millones de personas. Porque es maravilloso y caótico, y otra forma de existencia no la tenemos. Somos cucarachas que estamos acostumbrados a esto. Podemos comer ahorita tacos saliendo de aquí y con un poco de limón y salsa sobrevivimos mientras otros se mueren. La Ciudad de México es un juego que se actualiza cada día. Crea nuevos mundos, nuevas herramientas y muchos trucos. Es una pregunta que se renueva, un amor que nunca cesa, una posibilidad, un sueño acuático, un temblor. La ciudad es el Nahui-Olin, movimiento constante, arriba, abajo, las 4 regiones del universo, la misma traza, las mismas manchas. Es muy sencillo.
A diferencia de otras ciudades, los chilangos construimos el suelo que pisamos, creamos artificialmente la tierra que poseemos, las calles en las que amamos, el lugar en el que crecen las raíces que echamos.